Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Externado de Colombia. Reciban un caluroso saludo por parte del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos y del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Les recordamos a los y las participantes que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo a través de Zoom. La universidad es una casa de puertas abiertas. Por esto recordamos algunas pautas de seguridad. Por favor, cuidar sus pertenencias, no dejarlas sin supervisión y conservarlas con ustedes siempre que se pueda. En caso de presentarse algún tipo de pérdida de objetos, por favor avisar a nuestro equipo de seguridad y de logística. Dicho esto, daremos inicio al seminario moderado por la doctora María Clara Galvis Patiño, docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional y directora del Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Este seminario contará con la participación del doctor Rodrigo Primni Yepes, ex miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. La doctora Leonora Arteaga Rubio, directora del Programa de Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso y comisionada de la CONA Búsqueda. Y por último, el doctor Juan Papié, abogado argentino y subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están acá acompañándonos presencialmente y quienes están siguiéndonos virtualmente, y en particular a Juan y a Rodrigo, y muy especialmente a Rodrigo porque a pesar de que está con un malestar, con una gripa, su compromiso con la causa de los derechos humanos, en este caso con El Salvador, le ha permitido estar aquí acompañándonos. Entonces, gracias Rodrigo y Juan, y a Rodrigo por ese esfuerzo que estás haciendo. Bueno, eh, hemos querido en el externado aprovechar la presencia de Leonora Arteaga aquí en Colombia para que nos cuente de primera mano algunas de las cosas que están ocurriendo en El Salvador, pero ella también quiere preguntarle a las personas que vemos y que seguimos la situación de El Salvador desde afuera, cómo vemos esta situación. Entonces hemos pensado ella y yo que vamos a hacer esta moderación y participación, porque vamos a moderar entre las dos, pero también vamos en algunas partes a intervenir. Entonces, bueno, en una primera parte, como para una introducción y que quienes no conocen o no han seguido de cerca lo que está pasando en El Salvador, Leonor nos va a contar un poco de qué ha pasado en estos 4 años de gobierno de Bukele. Bukele había sido alcalde de una población no tan grande en el 2012, y en el 2015 fue alcalde de San Salvador, y después fue elegido a la presidencia y se posesionó el 1 de junio del 2009, del 2019, perdón, no llevamos tanto tiempo, al poco tiempo de la posesión empezó a tomar decisiones bastante problemáticas para la vigencia de los derechos humanos, y empezó un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Entonces, Leonor nos va a poner un poco en contexto de los principales hechos de este camino de desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Adelante, Leonor, y bienvenida a Bogotá y al externado. Muchas gracias, María Clara. También un saludo a quienes están presentes y a quienes nos siguen por Facebook Live. Agradezco mucho a la Universidad Externado por acogernos en esta casa, y un saludo muy especial a Rodrigo Primni y a Juan Papier, quienes también nos acompañan virtualmente. Quiero contarles un poquito sobre Nayib Bukele, El Salvador, y qué ha venido ocurriendo en ese país centroamericano desde al menos 2019. Bueno, para quienes no conozcan, El Salvador vivió un conflicto armado, al igual que Colombia, que duró al menos 12 años, ¿no? De 1980 a 1992. Y en los últimos años, ya en el posconflicto, El Salvador fue conocido a nivel mundial por ser un país muy violento, con violencia sobre todo perpetrada por criminalidad organizada y por grupos criminales conocidos como pandillas. Ese es El Salvador que hereda Nayib Bukele cuando asume su presidencia, como ya decía María Clara, a partir del 1 de junio de 2019.
Nayib Bukele se perfiló como un político joven, rebelde, antipartidos, antisistemas políticos. Él se dijo que no tenía ninguna ideología, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha. Desde su campaña utilizó las redes sociales para lanzar mensajes audaces y su programa de gobierno y todas sus estrategias han sido acompañadas por un grupo de asesores venezolanos y también su familia, en particular sus hermanos, han sido claves para su gobierno. Desde que toma la presidencia, empieza, digamos, a dar algunos signos de ser un presidente muy protagonista, que no le gusta la crítica, que no quiere escuchar, digamos, voces diversas, pero, digamos, que mucha gente pensó que había que darle el beneficio de la duda. El primer hecho que generó preocupación, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, quizás ustedes también lo vieron o lo escucharon, fue en febrero de 2020, cuando el presidente Bukele llega o se toma el Congreso de El Salvador por la fuerza, acompañado de militares y también de la Policía Nacional. ¿Por qué se dio este hecho? Bueno, Bukele quería presionar al Congreso salvadoreño para que le otorgara un préstamo millonario para el combate a las pandillas, o al menos eso fue lo que él dijo. Las imágenes de esta toma del Congreso dieron vueltas por todas partes. Bukele lo hizo como una puesta en escena muy, digamos, como con mucha parafernalia. Llegó e hizo un acto fuera del Congreso donde se proclamó como un instrumento de Dios, como un enviado, atacó fuertemente a la clase política y ensalzó a los militares. Desde ese momento marcó como una alianza muy fuerte con los militares en El Salvador y les dijo una frase: ustedes están llevando la paz a los salvadoreños. Para muchas personas este acto significó el inicio de un ascenso del autoritarismo en El Salvador y también revivió, digamos, los temores de que El Salvador regresara a la época oscura del conflicto armado, donde las Fuerzas Armadas habían sido responsables de más del 85% de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. Pese a esa, digamos, a esa preocupación, buena parte de la población salvadoreña lo vio con buenos ojos, incluyendo el guiño que le hizo a las Fuerzas Armadas. Y su popularidad, digamos, no bajó, al revés. Desde ese momento hasta ahora se ha mantenido alrededor del 80% de popularidad, en algunos momentos incluso 90%. Luego, al siguiente año, en marzo de 2021, se dieron las elecciones del Congreso y el partido de Bukele, que era un partido nuevo, que él básicamente él lo creó, gana la mayoría del Congreso, una mayoría absoluta. Eso significaba que a partir de ese momento Bukele podía pasar cualquier tipo de ley sin negociar con otras fuerzas políticas. El primer día que este nuevo Congreso, dominado por el Partido Oficialista, inicia, que fue un 1 de mayo de 2021, el primer acto de este nuevo Congreso fue destituir de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia, especialmente a la Corte Constitucional. En El Salvador no hay una Corte Constitucional, hay una Sala de lo Constitucional que está dentro de la Corte Suprema, formada por 5 magistrados. A ellos los destituye, y también al fiscal general, y en ese mismo acto se nombra a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados sin cumplir con los requisitos de ley ni el perfil, y personas, digamos, muy cercanas o que estaban dispuestas a seguir el guión que estaba imponiendo el presidente Bukele, y además muchos de ellos, especialmente el fiscal general, tenían antecedentes de
de violar derechos humanos. Esto se vio como un intento de controlar a los otros poderes del Estado, bueno, no como un intento, ya como una avanzada, ¿no? Para controlar sobre todo a la justicia, para cooptar el sistema de justicia desde arriba, desde la cabeza del sistema de justicia. Pero eso no se quedó ahí. Un par de meses después, en septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño aprobó una serie de reformas legales que llevaron a el retiro forzado, o sea, se obligó a renunciar a más de un tercio de los jueces y juezas y fiscales de todo el país. Estas reformas decían que jueces con más de 30 años de carrera o más de 60 años de edad debían retirarse de manera inmediata. Esto lo que perseguía pues era, digamos, descabezar al Poder Judicial y sacar a aquellos jueces y juezas que tenían más experiencia, que podían hacer más contrapeso. En marzo de 2022, El Salvador, bueno, retrocedo un poquito. En estos meses también, entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, el presidente Bukele había publicitado por todos los medios posibles que El Salvador estaba combatiendo la criminalidad generada por pandillas y en particular que estaba que había reducido de manera significativa los homicidios en el país. El Salvador fue considerado en algún momento el país con más homicidios según su población. Entonces, en marzo de 2022 hay un fin de semana negro. ¿Qué pasó en este fin de semana? Bueno, más de 87, no, cerca de 90 personas fueron asesinadas entre un sábado y un domingo, aparentemente por pandillas. Esto generó una reacción muy fuerte del presidente, salió en una cadena nacional de televisión a decir que iba a aplicar como todo el peso de la ley, que este fin de semana sangriento requería que el gobierno y el Congreso tomaran las acciones más fuertes y ahí es donde el Congreso, a petición del presidente, aprueba un estado de excepción, un régimen de excepción como también se conoce. Esta es una figura que muchos de ustedes conocerán, es una figura excepcional. En el caso de El Salvador, la Constitución dice que puede durar máximo 60 días, 30 días primero, y si las causas que lo originaron persisten, se puede prorrogar por otros 30 días. Sin embargo, este estado de excepción, que ya es un estado permanente, diría yo, sigue vigente. Es decir, un año y medio después, El Salvador sigue con un estado de excepción que ha traído muchas consecuencias que ya iremos conversando más adelante. Y bajo este estado de excepción se han capturado cerca de 77,000 personas, que es un poco más del 1% de la población salvadoreña. También hay denuncias de muchas organizaciones de que buena parte de estas personas capturadas son inocentes, no tienen vínculos con pandillas y que además se les está torturando en las prisiones, etc. En febrero de 2023, y con eso ya voy a ir terminando, el presidente hace otro anuncio también como con bombo y platillo, ¿no? Y es que El Salvador estaba en ese momento inaugurando la cárcel más grande de América Latina. Tomen en cuenta que El Salvador es el país más pequeño de América continental, solo algunos países del Caribe son más pequeños. O sea, ese país más pequeño tiene ahora una mega cárcel, la cárcel más grande. Y al mismo tiempo, solo unos meses después, el presidente también Bukele anuncia que quiere ir por un siguiente periodo, es decir, que quiere reelegirse de manera consecutiva
pese a que esto está prohibido por la Constitución salvadoreña y también es contrario a los estándares que ya ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las próximas elecciones presidenciales son en febrero de 2024 y pues todo parece que vamos a tener al presidente Bukele por unos años más al frente. Durante todos estos años, al mismo tiempo, el presidente Bukele se ha conocido por ser, digamos, intolerante a una prensa independiente, ha criticado abiertamente a defensores de derechos humanos, ha cerrado cualquier espacio de diálogo con sociedad civil y con organismos internacionales, y también hay varios reportes, sobre todo del periodismo investigativo, de casos de gran corrupción de su gobierno. Bueno, Leonor, muchas gracias por ese recuento, por esa síntesis. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer una primera ronda donde les voy a pedir a mis colegas sus reflexiones sobre los ejes que hemos mencionado para la conversación de hoy: los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. En primer lugar, le voy a pedir a Juan Papié que nos hable desde los informes y las conclusiones de Human Rights Watch. Para quienes no conocen, Human Rights ha sido una de las organizaciones que ha hecho un seguimiento muy cercano de lo que ha pasado en El Salvador en estos 4 años desde una perspectiva de derechos humanos, y ha hecho investigaciones pues muy rigurosas, como es el sello de la organización, y ha publicado informes, uno en particular en el que creo que Juan participó muy directamente, que es Podemos detener a quien queremos. Entonces, Juan, te pediría si puedes comentarnos cuáles son los resultados de esos análisis y las conclusiones que llega Human Rights Watch desde la perspectiva de los derechos humanos. Tienes la palabra, por favor. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con Leonor, con María Clara y con Rodrigo. Este informe que publicamos en diciembre del año pasado, que se llama Podemos detener a quien queramos, está basado en más de 1.100 entrevistas realizadas en 14 departamentos, en todos los departamentos de El Salvador. Es un informe conjunto de Human Rights Watch y la Organización Salvadoreña de Derechos Humanos Cristosal, que hace un trabajo fenomenal de investigación y también de apoyo a víctimas en el país. Y la frase "podemos detener a quien queramos" no es una frase inventada por uno de nosotros, sino que es una frase que un miembro de la policía salvadoreña le dijo a la madre de un niño que había sido detenido. Cuando ella se quejó de la detención, el policía dijo: "Estamos en un régimen de excepción, nosotros podemos detener a quien queramos". Adicionalmente a este informe, en enero de este año publicamos un seguimiento basado en una base de datos filtrada que conseguimos de las autoridades salvadoreñas, que corrobora buena parte de los hallazgos del informe que presentamos en diciembre. ¿Qué encontramos para este informe? Documentamos numerosos casos de detenciones arbitrarias, detenciones de personas que son acusadas de ser miembros de las pandillas en El Salvador, pero que no tienen ninguna conexión con estos grupos criminales. Son personas en general de barrios humildes de El Salvador, que son detenidas de forma masiva. Simplemente la policía las pone en un camión, las lleva a una estación de policía y luego de eso son trasladadas a una cárcel. ¿Por qué la policía detiene a tantas personas de forma masiva, incluyendo personas inocentes? Bueno, parte del motivo, y esto lo pudimos corroborar en entrevistas con... ¿Se me puede escuchar bien? Sí. Perfecto. Y esto lo pudimos corroborar con entrevistas con policías, es que la policía ha tenido una cuota, un número de detenciones que tienen que hacer por día o por semana, que tienen que cumplir los policías para digamos, cumplir con sus jefes. Es un fenómeno que en algún sentido se parece a los incentivos perversos que existían para los falsos positivos en Colombia. Por supuesto, no son incentivos para dar de baja a personas, para asesinar personas, pero sí incentivos para detener a personas, y quienes pagan el costo de esto son las personas más humildes de El Salvador, que son detenidas de forma arbitraria. Hemos documentado que estas personas detenidas son en muchos casos torturadas,
por lo general cuando llegan a las cárceles son torturadas para obligarlas a confesar que forman parte de las pandillas. Hay casos de desapariciones forzadas, es decir, casos en los cuales las personas son detenidas y sus familias no se enteran de su paradero porque la policía y las fuerzas de seguridad no les da información. Y también otros casos donde se constituye una aparente desaparición forzada porque las personas mueren en detención y las autoridades las entierran en fosas comunes sin notificar a la familia de la muerte o la causa de la muerte o permitirles darles sepultura. Violaciones masivas, flagrantes y evidentes al debido proceso en juicios, en audiencias donde hay 500 personas al mismo tiempo, lo cual impide cualquier posibilidad de que el juez o el fiscal pueda dar información individual sobre cada uno de los detenidos y donde, por lo que hemos podido saber conversando con abogados involucrados en los casos, las evidencias son sumamente débiles. Es importante destacar que la enorme mayoría de los detenidos en El Salvador son acusados del delito de agrupaciones ilícitas, que es parecido al delito de concierto para delinquir que existe en Colombia. Esto es para aproximadamente el 80% de las personas detenidas en El Salvador. Y es importante mencionar esto porque aquí no están acusando a estas personas de homicidio, de violencia sexual y de otras atrocidades que sin lugar a dudas cometen las pandillas en El Salvador. Los están acusando del delito de agrupaciones ilícitas. Es un delito que está definido de forma amplia en el país, en la legislación salvadoreña, que no solo criminaliza a quien forme parte de una pandilla, sino también a quien colabore con una pandilla de forma directa o indirecta. Pero además de que esta definición es tan amplia y permite detener a personas humildes que simplemente tienen que lidiar con las pandillas porque estos son los grupos criminales que controlan sus barrios, el uso de esta figura y el hecho de que no se investiga por homicidio o violaciones sexuales impide que haya justicia para las víctimas de estos graves abusos que cometieron las pandillas en El Salvador. En nuestro informe, basado en estas más de 1.100 entrevistas, concluimos que estas no son violaciones aisladas de algunos policías que violan derechos humanos, son casos generalizados de violaciones de derechos humanos, cometidos tanto por la policía como por las Fuerzas Armadas en todos los departamentos de El Salvador, en muchos casos siguiendo patrones muy similares, y son violaciones de derechos humanos que han sido incentivadas tanto por el Poder Ejecutivo en El Salvador como por los policías, por ejemplo, con esta política de cuotas que mencionaba. Como mencionaba Úrsula, aquí lo que ha habido es una destrucción de la separación de poderes y eso es lo que ha permitido que el gobierno de El Salvador pueda llevar adelante esta política de seguridad que ha traído estas violaciones generalizadas de derechos humanos. Un argumento que se da frecuentemente en defensa de lo que ha ocurrido en El Salvador es que la tasa de homicidios en el país se ha reducido. Y como mencionaba Úrsula, El Salvador históricamente, desde su conflicto armado, ha sido uno de los países más peligrosos, no solo de América Latina, sino del mundo. Llegó a un pico de homicidios en el año 2015 y desde entonces la tasa de homicidios se ha ido disminuyendo progresivamente. El año pasado la tasa de homicidios fue de 7,8 cada 100.000 habitantes. Si uno compara con Colombia, que tiene una tasa cercana al 20, realmente es una tasa sorprendente. Teniendo en cuenta los antecedentes de El Salvador, hay que tener en cuenta dos cosas, sin embargo. Primero, que hay una manipulación de las cifras en El Salvador. Las investigaciones periodísticas demuestran que hay un gran número de homicidios que no son registrados en la tasa oficial. Y segundo, y creo que esto es lo más importante, la duda sobre la sostenibilidad de esta política de seguridad en El Salvador. Lo que muestran los antecedentes históricos en el país es que estas políticas de detenciones masivas pueden traer una reducción de los homicidios en el corto plazo, pero en el largo plazo pueden también permitir que estas organizaciones criminales se fortalezcan, por ejemplo, utilizando las prisiones como bases de operaciones, y pueden traer más violencia. Esto es lo que ocurrió en el país en los años 2000, con las políticas que se dieron a conocer como Plan Mano Dura y luego Plan Super Mano Dura. Fueron también políticas de detenciones masivas que trajeron cierta disminución de homicidios, pero que en el fondo llevaron a un aumento dramático de la violencia en el país. Juan, muchísimas gracias por esa síntesis que nos permite pues ver ya con un poco más de detalle cuál es la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador.
Entiendo que Rodrigo estaba teniendo problemas con la conexión. Rodrigo, ¿nos escuchas? Sí, les escucho bien. Creo que Perfecto. contagié a la red de mi gripa y entonces está complicada la cosa. Bueno, vamos entonces ahora contigo. En El Salvador el gobierno no niega los hechos, a veces se siente incluso orgulloso y anuncia estas noticias con bombos y platillos, como decía Leonor, y además las legitima dentro de la lucha contra la delincuencia y dentro del cumplimiento de la voluntad popular. Entonces, Rodrigo, queríamos preguntarte, en un Estado de Derecho y en una democracia, ¿cuáles son los límites que tiene un gobierno con amplio respaldo popular y que dice que todo lo que hace lo hace para cumplir con esa voluntad popular? Y en ese mismo sentido, si desde los conceptos de democracia y de Estado de Derecho, ¿cuál es tu opinión sobre esa legitimidad que Bukele pretende derivar de los éxitos en la reducción de la violencia de las pandillas? Tienes la palabra, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Aquí me dice que mi internet está molestando. Espero que no moleste mientras hablo. Eso debe ser Bukele o la gripa. Eh, digamos, yo creo que hay que mirar esto desde una perspectiva teórica más amplia, que es todas estas reflexiones que hay sobre cómo caen las democracias hoy. Ese es un libro muy conocido de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, y que también trabajó en su momento en un bellísimo texto Todorov, que se llama los enemigos íntimos de la democracia. Y es la idea de que las democracias hoy no caen por asaltos desde afuera, como decir el golpe de Estado de Pinochet en Chile, o de los militares argentinos en Argentina, o el golpe del 64 en Brasil, eh, sino que caen, se deterioran desde adentro, por eso esa expresión de enemigos íntimos que usa Todorov. Es decir, se invocan cosas que parecen propias de la democracia, como la voluntad popular. Por eso él dice que dos de los enemigos íntimos de la democracia son el populismo y el mesianismo, y eso se utiliza para ir deteriorando los controles horizontales que son esenciales a la democracia. Esa idea de Guillermo O'Donnell de que en un Estado de Derecho no solo hay controles verticales del pueblo hacia los gobernantes, sino que para que uno tenga una democracia genuina, una democracia constitucional, debe haber controles horizontales, separación de poderes e independencia judicial, y entonces se utiliza la, la, digamos, la popularidad, que la de Bukele es inmensa. Yo creo que lo que uno debe reconocer aquí son tres cosas que para uno como demócrata le molestan. Que uno, que es realmente de una gran popularidad. Segundo, que a pesar de los matices que introdujo muy bien Juan, ha reducido la tasa de homicidio. Cuánto podemos discutirlo, pero ha habido una reducción sensible de la tasa de homicidio. Y tercero, que está destruyendo la democracia de El Salvador. Y tenemos que mirar esas tres cosas al tiempo para enfrentar el desafío. Y yo creo que el límite, digamos que ahí uno tiene que hacer un análisis más normativo y un análisis más empírico. El límite normativo es que en una democracia genuina, una democracia constitucional, algunos dirían una democracia liberal, pero a mí me parece eso insuficiente porque, digamos, yo creo en la democracia, digamos, con Estado social, pero en una democracia constitucional, el poder, la popularidad no lo puede hacer todo, porque si uno admite que la popularidad del gobernante lo puede hacer todo, pues ese gobernante puede usar esa popularidad ocasional para destruir las bases del ordenamiento democrático. El ejemplo más básico sería que alguien inmensamente popular en su momento llame a un plebiscito para que quede coronado como rey vitalicio, y gane ese plebiscito. Entonces uno diga, eso es democrático porque tiene origen popular, o eso es antidemocrático porque acabó la democracia, y yo sería partidario de la segunda tesis. Entonces, por eso la preservación de la separación de poderes y el Estado de Derecho
como condición de la democracia es esencial y uno debería, digamos, aferrarse muy fuertemente a esos principios. Y lo que uno ve, porque en el momento en que uno admite que la popularidad del gobernante ocasionalmente pueda destruir el Estado de Derecho, pues uno está anulando los límites jurídicos y controles jurídicos al poder, y lo que sigue usualmente son violaciones graves y masivas a los derechos humanos. O sea, no es simplemente, digamos, un purito de por qué defender la separación de poderes y la independencia judicial, sino que si eso se anula y el gobierno logra cooptar el poder judicial, pues luego va a utilizar el poder judicial para perseguir a sus opositores, como claramente, por ejemplo, lo hace en Nicaragua el régimen de Ortega, como lo hizo también cooptando la sala constitucional en Venezuela, el gobierno chavista para perseguir a la oposición que había ganado en el Parlamento, en la Asamblea, eh, o se pierden las garantías y entonces, como dice el informe de Human Rights Watch, yo puedo detenerlo cuando quiera y usted no tiene protección judicial. Ese es el camino para detenciones arbitrarias, para torturas y desapariciones que están ocurriendo en El Salvador. Y lo que uno ve en El Salvador es que eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Lo que expuso Leonor de cómo cooptó a la sala constitucional tiene una pata suplementaria, que es que esa nueva sala constitucional cooptada hizo la interpretación más ridícula que yo haya visto en la historia del derecho constitucional, de la norma constitucional que dice que nadie podrá ser candidato a la presidencia si hubiera ocupado la presidencia en el periodo anterior. Y esa Corte Suprema cooptada dijo que lo que ahí se decía era que no se podía ser candidato, no que no se pudiera ser presidente. Pero claro, si usted no puede ser candidato es porque no puede ser presidente. Y entonces que el periodo inmediatamente anterior no era el periodo que estaba ocupando, sino el periodo anterior. Yo no sé si ustedes ven lo ridículo del argumento. Con ese argumento uno llegaría a la conclusión de que en las elecciones del 2026, si tuviéramos esa norma, entonces Petro podría ser candidato, pero Duque no. Eh, bueno, Duque no ganaría nunca, pero miren lo ridículo de la interpretación. Entonces, es cooptando ese poder judicial que se llega a esas interpretaciones ridículas para legitimar la reelección, que estaba prohibida, precisamente para evitar la eternización en el poder de alguien, y luego eliminada la independencia judicial, pues hay un estado de excepción permanente que permite detener, según los datos que nos dieron, el equivalente en Colombia a 6 millones de personas, 5 millones y medio de personas o 5 millones de personas, si es el 1%. O sea, en pocos meses detiene al 1% de la población sin juicio, sin garantías judiciales. Ese es el camino, digamos, a un autoritarismo terrible. Lo que debemos reconocer es que es popular, y eso nos plantea un desafío, y que es popular porque ha tenido cierta eficacia en enfrentar los problemas de inseguridad. Y eso creo que nos llama la atención, con eso termino, de uno de los grandes desafíos del movimiento de derechos humanos y del pensamiento democrático, que es cómo garantizar estados que no solo estén controlados por el derecho, sino que sean capaces, que tengan capacidades. O sea, yo creo que el gran desafío que plantea Bukele es que si uno no le muestra a la ciudadanía que uno puede tener un estado de derecho que garantice la seguridad, entonces van a optar por algo parecido a un Bukele. Entonces uno necesita construir políticas de seguridad creíbles en el marco del Estado de Derecho, estados con capacidades, y yo creo que ese es un desafío enorme que tenemos en Colombia y en América Latina. Gracias. Rodrigo, muchas gracias por esa presentación que nos muestra también desde el ángulo del Estado de Derecho cómo este desmantelamiento y cómo esta cooptación del poder judicial ha llegado a estas interpretaciones absurdas, como lo acabas de decir.
y que siempre pues uno de los sacrificados en estos asaltos a la democracia es que el derecho termina diciendo cosas absurdas y ridículas que después cuando pasa el tiempo se ven todavía más absurdas. Eso me hace acordar cuando en en el Perú y Fujimori hicieron una distinción entre la obtención de la nacionalidad y el ejercicio. Entonces le quitaron a Ifcher, a un empresario de nacionalidad, era, le, no le quitaron la nacionalidad, sino su ejercicio, una sofisticación jurídica que le impidió seguir actuando en la vida comercial. Esto que está haciendo Bukele es mucho más brutal todavía. Bueno, con esto entonces quiero pasar entonces a otro eje, otro aspecto importante en una democracia, que es además del respeto de los derechos humanos y de las instituciones, la participación de los ciudadanos y de la ciudadanía. Y entonces quería preguntarle a Leonor si ante este panorama pues de violaciones a la Constitución, de eliminación de la separación de poderes, eliminación de la independencia judicial y en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos, ¿cómo ha reaccionado la sociedad civil organizada? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Y cómo es esa relación de la sociedad civil organizada en ese contexto de un apoyo tan grande del ciudadano corriente que respalda a este gobierno y que parece no importarle pues el desprecio del gobierno por los valores democráticos? Entonces quería que nos comentes un poco cómo ha sido ese trabajo allá en El Salvador. Bueno, realmente el presidente Bukele ha redefinido lo que se entiende en El Salvador por participación ciudadana. Y voy a explicar un poco a qué me refiero. Creo que ha hecho dos cosas. Por un lado, ha deslegitimado el rol de las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil organizada como la conocemos. Digamos que el presidente Bukele ha sido muy hábil y muy insistente en tratar de mostrar a la ciudadanía, a la persona de a pie, del común, que las organizaciones de derechos humanos no sirven para nada, ¿no? Que son, digamos, que son una especie de parásito social, que viven de la cooperación y que están en contra del gobierno, y que si están en contra del gobierno, están en contra de la población, ¿no? Eso es como la línea de la narrativa de Bukele. Y en esto se parece mucho también a otros presidentes de la región, por ejemplo, a Manuel López Obrador, al presidente de México. Entonces, básicamente las ONGs, como las conocemos, la sociedad civil organizada, es ahora parte del listado de enemigos, ¿no?, de la población salvadoreña, y por tanto cualquier dato, cualquier análisis, cualquier voz que viene de la sociedad civil, automáticamente no se le da bola, ¿no? Se le invisibiliza o sale como el propio presidente o su gabinete y también una horda de troles en redes sociales a decir que eso no sirve para nada o simplemente a tratar de invisibilizar. Por su parte, ¿qué está haciendo la sociedad civil en El Salvador? Bueno, ya un poco Juan Papier nos contaba del trabajo de esta organización que se llama Cristosal, y así como ellas hay otras organizaciones que están documentando las violaciones de derechos humanos, las violaciones graves de derechos humanos que están ocurriendo en el marco del estado de excepción y fuera del estado de excepción. También las organizaciones están acompañando a las víctimas de estas graves violaciones y están intentando construir una estrategia de incidencia y litigio internacional, y también se están empezando a preguntar si este escenario que vemos, digamos, nos estaría dando elementos de crímenes de lesa humanidad. Sobre eso vamos a hablar en un ratito.
Em, ¿qué, qué, qué explica este apoyo, no solo apoyo popular, sino esta sensación de la ciudadanía de que está participando? Eso es muy importante. La población salvadoreña siente que este es su gobierno, que está participando del gobierno, aunque yo creo que puede denominarse como un autoritarismo participativo. Claro, el objetivo del presidente Bukele es concentración de poder en sus manos, ¿no? Para su propio beneficio y de su núcleo cercano. Sin embargo, requiere de algún tipo de apoyo ciudadano, o al menos de un simulacro del mismo. Otro eje, digamos, de reflexión de la sociedad civil en El Salvador, que es muy importante, es tratar de entender y analizar cómo la narrativa del presidente Bukele y por qué está calando de una manera tan, digamos, tan fuerte, ¿no? en la población. Hace unos meses hicimos un ejercicio con apoyo del Med Group, que es un grupo especializado en análisis de comunicación política y estratégica, y con ellos se hizo un ejercicio de estudiar al menos 8 discursos significativos del presidente Bukele y entre otras cosas, y producto de ese ejercicio tratamos o llegamos a la conclusión de que el presidente Bukele está sustituyendo, digamos, los valores democráticos que son importantes para nosotros, nosotras que nos movemos en el mundo del derecho y de los derechos humanos por otros valores. ¿Qué me refiero? Bueno, el valor de que la población salvadoreña se sienta orgullosa de su país, de que El Salvador está buscando soluciones por sí mismo, sin intervención extranjera, que hay un gobierno que está del lado de la gente, que está buscando soluciones, que es un gobierno al que le importa, ¿no? Las necesidades de la gente, la familia, y finalmente que El Salvador es ahora un país para gozar, para divertirse. Y por eso, al mismo tiempo, de todo este escenario que estamos contando, el presidente Bukele también ha invertido mucho en espacios de entretenimiento público. Esto es una burbuja, por supuesto, pero todos estos otros valores son quizás tan importantes o más importantes para la población que la democracia y el Estado de Derecho, que no parecen ser algo tangible o que por lo menos no parecen haber resuelto sus problemas de criminalidad que los azotó por muchos años. Entonces, es importante entender esto y también es un desafío como desde la sociedad civil, digamos, no solo hacer un trabajo desde el derecho, sino también un trabajo que intente conectarse con esos otros valores que son, al parecer, tan esenciales para la población. Entonces, digamos, nos está interpelando, ¿no? Este escenario nos está interpelando como sociedad civil organizada para tratar de encontrar formas más innovadoras de conectarnos con esa ciudadanía, de hacer ver los peligros bueno, de darle un poder absoluto a un gobierno, pero que al mismo tiempo también presentar que el Estado de Derecho también puede dar soluciones a su vida cotidiana. Seguir. Bueno, aquí mi computadora no me está ayudando, pero ahora me toca a mí ya tomar la palabra para preguntar, ¿no? Para preguntar también a quienes comparten esta mesa. Bueno, ahora quiero preguntarle a Rodrigo, yo he contado un poco la perspectiva de cómo se están viendo las cosas desde El Salvador, pero también me gustaría explorar cómo lo está viendo la comunidad internacional o cómo se ve desde fuera,
América Latina tiene un acumulado de aprendizajes en las últimas 3 o 4 décadas de defender la vigencia de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, en contextos como lo de los países del Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, que vivieron dictaduras y también de conflictos armados en Centroamérica, como el de Guatemala y el mismo El Salvador. De esta experiencia tan rica, de este caminar, Rodrigo, ¿qué encuentras que podría ser valioso para enfrentar estos nuevos gobiernos autoritarios que además tienen mucho respaldo, ¿no? Popular, nacional y parecer también internacional, y que por supuesto eso nos pone entonces en un reto mayor? ¿Crees que las herramientas que se usaron en su momento en el Cono Sur o Centroamérica en décadas pasadas nos dicen algo, sirven de algo para hoy o están agotadas? ¿Qué podría ser el papel no solo del organismo como de la ONU o el sistema interamericano, sino de otros gobiernos democráticos en América Latina, ¿no? Experiencias como la del Grupo Contador, etcétera, ¿serían hoy posibles, útiles? Gracias. Esta es una pregunta muy difícil, porque yo creo que hay ciertas herramientas que se usaron en el pasado frente a gobiernos dictatoriales o claramente autoritarios, en donde claramente había una ruptura democrática, que siguen siendo válidas y que hay que usarlas. O sea, yo creo que hay que seguir documentando violaciones de derechos humanos, como lo está haciendo Human Rights Watch o DPLF. Eso hay que seguirlo haciendo, y eventualmente usando el sistema internacional de protección de derechos humanos para tal efecto de presentar esas violaciones y buscar que sean declaradas, dado que internamente hoy resulta imposible por la cooptación del Poder Judicial. Entonces, esas herramientas clásicas hay que seguirlas usando. Yo no creo que sean inútiles. Pero yo creo que hay que darse cuenta que se está ante un nuevo desafío, que es el desafío de gobiernos civiles populares, muy populares, pero destructores del Estado de Derecho. Y eso, lo que llaman algunos autores, que estaríamos viviendo la tercera oleada de, vamos a ver si me sale la palabra, pero de autorita, autorita, no, así como hay la democratización, el equivalente a la tercera oleada de instauración de regímenes autoritarios. Después de la caída de los regímenes autoritarios en los años 30, digamos, la caída de las democracias en los 30, en los 70 en América Latina, estaríamos en una tercera oleada, jugando un poquito con esa expresión de Huntington en su momento de la tercera oleada de democratización. Y es una oleada compleja, porque es una oleada que invoca ciertos principios del Estado democrático, la voluntad popular, para romperlo. Y eso entonces le plantea a uno desafíos difíciles, y frente a un desencanto frente a la democracia liberal y el Estado de Derecho, por sus ineficacias en América Latina, por ejemplo, en el control de la criminalidad y el logro de la seguridad, y en la reducción de las desigualdades. Entonces, hay que saber que se está, sin dejar de usar las herramientas anteriores, que es documentar casos, y en esas herramientas anteriores agrego proteger, digamos, mecanismos internacionales de protección a los defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos en El Salvador. Creo que eso es crucial, digamos, darles mecanismos de protección, pero entender que se está ante un nuevo desafío. Y ante ese nuevo desafío, yo creo que por usar un gran título que usaron las plataformas de derechos humanos cuando estaban evaluando el primer año de gobierno de Álvaro Uribe en el 2003, sacaron un informe que le dio mucha rabia a Uribe, que se llamaba pero yo creo que la frase es muy buena, lo llamaban el embrujo autoritario. Y yo creo que hay que mostrar eso, digamos, que el autoritarismo puede tener
no solo como diría Buñuel, el discreto encanto de la burguesía, sino el discreto encanto del autoritarismo, que hay un encanto del autoritarismo que parece dar soluciones, pero que ahí uno se mete y ahí hay que documentar con casos comparados, uno abre el camino a cosas muy complicadas. Y entonces uno en Colombia podría usar el ejemplo colombiano, sí, Álvaro Uribe logró cosas de reducción también muy significativa de la tasa de homicidio, y eso está muy bien, pero al mismo tiempo la falta del debilitamiento de los controles y ese discurso generó, digamos, miles de falsos positivos. Y esas son cosas que yo creo que hay que ir documentando. Entonces, hay que documentar los riesgos de la eliminación de los controles del Estado de Derecho. Y el último desafío, por eso digo que estamos frente a un nuevo desafío, es que uno debe mostrar la posibilidad de políticas alternativas dentro del marco del Estado de Derecho. Es decir, que dentro del marco del Estado de Derecho es posible reducir significativamente la inseguridad y enfrentar las organizaciones criminales. Y yo creo ahí que uno debería recuperar experiencias. Yo creo que ahí la experiencia que tuvo en estos últimos 30 años Bogotá es una experiencia recuperable. Es decir, Bogotá en el año 90 tenía una tasa de homicidio del 90 por 100.000 habitantes, altísima, más alta que el promedio nacional, que ya era altísimo, y sin rupturas democráticas y con una continuidad de políticas logró bajarla en un plazo de unos 13, 14 años. No fue un descenso brutal como el de Bukele, pero sin ninguna ruptura del Estado de Derecho logró bajarla a más o menos 15 por 100.000 habitantes, que sigue siendo alta comparada con países europeos o incluso otros países de América Latina, pero que es una reducción muy significativa. Entonces uno tiene que mostrar que hay experiencias que muestran que es posible lograr eficacia en la lucha contra la inseguridad o en la lucha contra las desigualdades en el marco del Estado de Derecho. Es decir, que uno no tiene que caer en el dilema, enfrentamos la inseguridad rompiendo el Estado de Derecho o mantenemos un Estado de Derecho digamos, con capacidades estatales débiles para enfrentar esos temas. Y ahí creo que nos falta eh, eh, investigación, propuestas y trabajo más serio. Entonces, esos serían como mis tres temas. Uno, estrategias clásicas que siguen siendo válidas, documentar, ir a lo internacional, proteger a los activistas de derechos humanos que trabajan en Salvador. Dos, darse cuenta digamos, documentar o mostrar los riesgos de las rupturas del Estado de Derecho, que parecen muy atractivos y terminan generando en el mediano y largo plazo cosas muy atroces. Y tres, digamos, construir la posibilidad de un Estado de Derecho con capacidades estatales fuertes. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y por rescatar también esta experiencia de Bogotá. Totalmente de acuerdo que tenemos que sentarnos para poder hacer ese recuento de las experiencias exitosas que demuestran que sí es posible combatir la criminalidad en el marco de las reglas, ¿no? De las reglas de Estado de Derecho, y ahí nos hace falta mucha más investigación y más diálogos. Juan, siempre retomando digamos, este hilo de cómo se ve El Salvador desde fuera y qué está haciendo la comunidad internacional. Sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado siguiendo también de cerca la situación en El Salvador, ha emitido algunos comunicados de prensa, han habido algunas audiencias temáticas, el informe anual de la Comisión Interamericana en su capítulo 4A también hace un recuento de esta situación sobre la cual estamos conversando. Pero ¿qué exactamente ha dicho la Comisión Interamericana sobre El Salvador? ¿Hay algo más que el sistema interamericano debería hacer? Digamos, ¿qué más
¿Qué más puede ofrecer? La comisión ha hablado ya de violaciones graves, ha hablado de crímenes. ¿Cómo lo ves? Úrsula, muchas gracias. Como mencionas, la Comisión Interamericana se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la situación en El Salvador. Por ejemplo, ha criticado la reforma judicial que, como explicaste, permitió destituir a jueces en muchos casos de forma arbitraria y le dio control al gobierno de Nayib Bukele sobre el Poder Judicial. La Comisión Interamericana también ha criticado el régimen de excepción y ha señalado los reportes de violaciones masivas de derechos humanos que ocurren en el país. Y el 14 de julio, recientemente, hubo una audiencia en la Comisión Interamericana solicitada por organizaciones salvadoreñas para discutir sobre la situación de derechos humanos en El Salvador. Audiencia en la que participó, por ejemplo, el fiscal general de El Salvador y participó también el asesor del presidente Bukele en temas de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, quien de alguna forma intentó minimizar estos reportes de violaciones de derechos humanos en el país, indicando que bueno, la mayoría de los salvadoreños estaban beneficiándose de estas políticas debido a la reducción de la tasa de homicidios, lo cual creo que muestra una comprensión bastante dudosa sobre cómo funcionan los derechos humanos y los derechos de las minorías. Pero creo que hay tres temas de la Comisión Interamericana donde podría jugar un rol mucho más importante. Primero, creo que hay que El Salvador merece una respuesta mucho más firme de la Comisión Interamericana. Creo que la gravedad de lo que ha ocurrido en el país, tanto el deterioro tan repentino del Estado de Derecho, Bukele destruyó la separación de poderes en apenas 2 años, es algo que a Chávez le tomó 10. Él en 2 años logró tomar control del Poder Judicial y evadir las prohibiciones para la reelección constitucional. Y además de esto, las violaciones generalizadas de derechos humanos, me cuesta mucho ver cómo eso no forma parte del capítulo 4B del informe de la anual de la Comisión Interamericana, que como sabemos refleja situaciones en las cuales hay violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos. Segundo, creo que la respuesta de la Comisión tiene que ser mucho más oportuna. La Comisión publicó en octubre de 2022 un informe sobre El Salvador, y el informe sobre El Salvador había sido actualizado en diciembre de 2020. Es decir, un informe que está 22 meses atrasado en los hechos, en un contexto de gravedad como el que estamos hablando. Creo que ese informe puede dar un testimonio histórico importante, dar recomendaciones valiosas, pero en un contexto de crisis como en el que estamos no refleja la gravedad de la situación y no ayuda a enfrentar los problemas que estamos viendo en El Salvador. Y tercero, y este creo que quizás sea el desafío más difícil, y en línea con lo que mencionaba Rodrigo y con lo que mencionabas, Úrsula, creo que la Comisión nos podría ayudar a darnos pistas sobre qué significa una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos. Por supuesto, la Comisión históricamente ha criticado torturas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias. Está muy claro qué es lo que no hay que hacer en la política de seguridad y tristemente el gobierno de Bukele viola muchas de estas obligaciones internacionales. Pero necesitamos también pistas sobre qué es lo que sí hay que hacer para garantizar el deber de protección que tiene la ciudadanía frente a tasas de violencia cometidas por el crimen organizado, por ejemplo en El Salvador, tan graves y tan angustiantes. Creo que esa es la pregunta central que tiene la Comisión y que tenemos todos los que trabajamos en temas de derechos humanos, porque necesitamos mostrarle a la ciudadanía que no es necesario hacer este pacto faustiano en el cual uno entrega sus libertades a cambio de seguridad. Necesitamos mostrarles que hay una opción donde uno puede tener vigencia del Estado de Derecho, gozar de derechos fundamentales y al mismo tiempo existe una política de seguridad que garantiza la seguridad y que enfrenta a los grupos de crimen organizado o a la delincuencia. Y este problema es cada vez más urgente de resolver en nuestra región. Somos la región del mundo con la tasa regional de homicidios más alta, 19 cada 100.000 habitantes, lo cual es el doble de lo que la Organización Mundial de la Salud considera
como el umbral en el cual la violencia es grave. Esa es la tasa que tenemos en nuestra región y tenemos países con unos índices de homicidios completamente inaceptables. En Venezuela o en Honduras la tasa de homicidios es de 40 cada 100.000 habitantes, o entre 30 y 40 cada 100.000 habitantes, y países donde la violencia y los homicidios están aumentando de forma muy grave, como ocurre hoy en día en Chile, como ocurre en Costa Rica, y quizás el caso más grave sea Ecuador, que el año pasado apenas duplicó su tasa de homicidios y donde vimos recientemente el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entonces creo que no solo la Comisión Interamericana, todas las personas que estamos preocupados por la vigencia de los derechos humanos en la región, tenemos que trabajar para dar respuesta a este problema de cómo damos soluciones respetuosas de los derechos humanos, de la vigencia del Estado de Derecho, pero que también y sobre todo den respuesta a los índices inaceptables de inseguridad que se viven en muchos países de nuestra región. Muchas gracias, Juan, por también ponernos de manera muy clara cuáles son algunos de las estrategias que la Comisión Interamericana o de las acciones que la Comisión Interamericana tendría que implementar, porque si El Salvador está en picada, ¿no? Y la Comisión tendría que actuar como en tiempo real, usando todas sus distintas herramientas. Ahora, María Clara, al igual que la Comisión Interamericana o que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la ONU también ha estado, ¿no?, con sus alertas, siguiendo lo que está pasando en El Salvador, y se ha empezado a pronunciar de diferentes maneras, comunicaciones, cartas, observaciones finales, al menos 3 órganos de tratados como el Comité contra la Tortura, y otros procedimientos especiales como el relator de ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, digamos, ya están hablando, ¿no? Ya están llamando la atención al Estado de El Salvador por las violaciones graves de derechos humanos que se están cometiendo. Sin embargo, hasta ahora, en el escenario del derecho penal internacional no parecen haber todavía reflexiones en clave de crímenes internacionales, sobre todo crímenes de lesa humanidad, como sí lo hay en otros países, donde también hay una situación de deterioro significativo de los derechos humanos, como podría ser Venezuela o Nicaragua. A partir de todo lo que hemos conversado y lo que conoces sobre El Salvador, ¿consideras que se están cometiendo, que ya podemos empezar a hablar de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad? Bueno, yo creo, coincido con Juan en que la reacción de la comisión, que sin embargo ha sido más puntual y se ha referido a lo que pasa en El Salvador con unos términos más acordes con las circunstancias que lo que ha hecho Naciones Unidas. En mi criterio, en Naciones Unidas, claro, sí se habla de violaciones, se habla de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, pero yo entiendo que el lenguaje de Naciones Unidas es todavía más desde las graves violaciones de derechos humanos sin ir más allá. Coincido con Juan en que, dada la gravedad de la situación de El Salvador, debería estar ya en el capítulo 4B, es decir, todo lo que tú también nos has descrito y lo que sabemos, pues yo creo que estas graves violaciones de derechos humanos ya pueden empezarse a leer como parte de un ataque contra la población civil que es generalizado y que es sistemático. Al comienzo en tu intervención, Juan, lo decías, es generalizado, estamos hablando de 76.000 personas. Cuando Rodrigo lo puso en términos colombianos, creo que fue un ejercicio bien importante, ¿no? Que en Colombia hubiera 5 o 6 millones de personas detenidas, creo que nos da magnitud de ese carácter generalizado, pero además indiscriminado, porque las detenciones son discriminatorias, es decir, por edad, por razones socioeconómicas, por la apariencia física, en muchos casos, por el hecho de estar tatuado simplemente, o por el lugar donde vive una persona. Entonces, creo que eso también da unos elementos de carácter indiscriminado generalizado,
sostenido en el tiempo. Hemos conversado y hemos visto que desde el estado de excepción, que ya no es de excepción, sino permanente, porque más de un año en esa situación, pues también nos da este elemento de sostenibilidad, pero también lo más importante para empezar a pensar que estamos hablando de ataques sistemáticos, es que yo sí creo que ahí hay comportamientos del sistema como tal, de lo que los penalistas hablan de crímenes de sistema, porque son planeados desde las altas esferas del gobierno, que tiene este modo de anunciarlos con bombos y platillos, que no son hechos aislados de algunos agentes del Estado, sino que tienen el respaldo del presidente, de la policía, y que como hemos acuñado esa frase en Colombia, no se trata de manzanas podridas, es decir, no se trata de personas que actúan por su cuenta, sino que tienen el respaldo del gobierno y del presidente. Y, por ejemplo, recientemente el anuncio que hizo también muy orgulloso de estos juicios colectivos de 900 personas, que yo creo que eso es un socavamiento de la esencia del Estado de Derecho que comenzó por allá al final de las monarquías y cuando surge el Estado liberal, con reivindicar el derecho al debido proceso y a ser oído de manera individual. Entonces creo que esto es no solamente masivas violaciones, sino un retroceso histórico en las bases que fundan el Estado liberal. Y también yo creía, a partir de lo que recordó Juan, que esta existencia de cuotas de arrestos por día, muy similar a las litros de sangre que exigían en Colombia, claro, no estamos hablando de homicidios, pero sí de detenciones por cuotas. Yo creo que ese es un elemento que sí nos permite hablar de que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y creo que es importante, por lo menos desde la sociedad civil, empezar a documentar los casos desde esta perspectiva y no esperar a que la historia nos coja ventaja con esto, como ha pasado en Venezuela y en Nicaragua. Creo que nos deben servir esas experiencias de alertas, de no dejar pasar más tiempo y empezar a mirar esas situaciones no solamente desde las categorías del derecho internacional de los derechos humanos, desde graves violaciones de derechos humanos, sino desde las categorías del derecho internacional penal, en concreto desde los crímenes de lesa humanidad. Bueno, entonces ahora en este esquema que hemos diseñado de alternar la intervención y la moderación, quisiera pasar acá a un tema puntual, donde les voy a hacer una pregunta a Leonor y a Juan, que tiene que ver con la prensa, que hemos visto también que una de las maneras que ha encontrado Bukele de respaldar su gestión ha sido tener una prensa favorable, una prensa propia. Entonces quisiera preguntarle a Leonor si nos puede comentar un poco sobre esto, cómo fue que esto empezó a pasar, cuál ha sido ese rol de esa prensa que alaba a Bukele y cómo ha sido la relación de la prensa que lo critica y las diferencias en el trato que da el gobierno a esa prensa que lo alaba en relación con la prensa que lo critica. Si nos puedes contar un poco cómo se ve esto allá en El Salvador. El presidente Bukele ha utilizado, digamos, tres formas, tres estrategias para comunicar, ¿no? Para comunicar lo que el gobierno hace, para comunicar sus decisiones, los resultados de su gestión, etc. Y eso tiene que ver mucho con la relación con la prensa. Antes de la llegada de Bukele a El Salvador, ya tenía un periodismo investigativo muy fuerte, ¿no? Muy conocido. Periodismo digital que estaba ya haciendo, digamos, o sea, estaba innovando, ¿no? Estaba innovando y ya El Salvador era conocido por tener un periodismo que estaba, digamos, develando temas muy sensibles, aspectos políticos,
medioambientales, destapando casos de corrupción, etc. A esa prensa independiente, innovadora, es a la que primero Bukele, ¿no?, le puso el ojo, fue su primer target. A esta prensa, al inicio, Bukele la excluyó de su relación, digamos, relación prensa y gobierno. Le prohibió entrar a sus conferencias de prensa, ¿no? La atacaba, no le daba entrevistas, digamos que esa fue la primera etapa. Pero como la prensa insistió, entonces Bukele cambió un poco no, la forma digamos, de enfrentar a esa prensa y empezó a atacarla de frente. Desacreditándola, diciendo que se trataba de una prensa con una agenda oscura, y eso lo ha sostenido hasta ahora. Esta semana Bukele de nuevo señaló que la prensa en El Salvador, o que buena parte de la prensa en El Salvador, respondía a una agenda de intereses internacionales negros, financiada por Soros, etc. Entonces empezó a atacarla, pero luego pasó también al espionaje, a un caso de uso de Pegasus muy conocido, ¿no? Esta herramienta de espionaje, el gobierno la utilizó ilegalmente para intervenir las comunicaciones de periodistas y también de activistas sociales en El Salvador. Y en una siguiente etapa, el presidente Bukele, su gobierno, empezó a usar el derecho, digamos, para atacar a la prensa. ¿Y a qué me refiero? Bueno, empezó a hacer auditorías, digamos, desmedidas, ¿no? Auditorías, empezó a tratar de restringir a la prensa para que recibiera fondos, en fin, todo esto que ya hemos visto que ocurre también en otros países como Nicaragua, de tal manera que lo que se intentaba era ya no solo desacreditar a la prensa, sino ahogarla financieramente, cerrar todos los espacios para que no pudiera seguir, digamos, operando, ¿no? Aquí es muy ejemplificante el caso del periódico digital El Faro, del cual quizás habrán escuchado, que tuvo que mover su sede y todas sus operaciones a Costa Rica porque en El Salvador se hacía imposible continuar trabajando, y de hecho la Comisión Interamericana le dio unas medidas cautelares a los miembros de este periódico. Digamos que todo esto es el escenario de Bukele y prensa independiente. La segunda estrategia de Bukele fue de una manera muy, creo yo, muy sin precedentes en El Salvador, fue tomar las comunicaciones por mano propia. Es decir, el presidente Bukele es el comunicador por excelencia, ¿no? Es decir, no necesita que la prensa le publique lo que él o su gobierno hacen. Directamente es el presidente el que está día a día, sobre todo desde su cuenta de Twitter, hablando de lo que hace, ¿no? Criticando, dando órdenes, bueno, todo. Tiene un gobierno de Twitter. Y la tercera estrategia fue crear su propia prensa. Y aquí destaca que el Bukele creó un periódico, ¿no? Un periódico nacional, un periódico propio que se llama Diario El Salvador. Es un periódico estatal financiado con fondos públicos y absolutamente alineado a los intereses del presidente. Un reciente análisis que hizo esta prensa independiente de la cual hablaba, un análisis de 400 portadas de ese periódico, digamos, develó de manera contundente que ese periodismo en realidad es un instrumento de propaganda del oficialismo, que se ha usado para para atacar la reputación de ciertas personas o instituciones que el oficialismo identifica como adversarios, pero también ha sido un instrumento de desinformación, ¿no? De fake news. Entonces, ese es el escenario que vemos. Por ahora, es el presidente el que construye la agenda
que está en los medios. Digamos, no se trata como en otros países que hay medios favorables y medios desfavorables al presidente. Existe solo la narrativa del presidente Bukele y el resto de medios, que ya no solo son esos medios independientes, sino que también los medios tradicionales tienen muy poco espacio para controvertir lo que el presidente quiera coloca, ¿no? Como en la mesa. Entonces, de tal manera que se ha restringido seriamente el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en El Salvador y, digamos, no hay o hay muy pocos espacios para poder debatir y disentir. Bueno, entonces ahora quisiera preguntarle a Juan cómo ha sido el rol de la prensa internacional, cómo ha reaccionado, dialogado, visto esta situación que nos describe Leonor, si le ha dado cabida a esas narrativas de Bukele, es decir, que nos cuentes un poco cómo ha sido la reacción de la prensa internacional frente a a esto que también nos ha explicado Leonor sobre cómo ha sido, pues digamos, una forma de cooptación de la prensa que Leonor ya nos dio los detalles. Entonces, Juan, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero, quisiera resaltar un punto que me parece clave que ha hecho Úrsula, que es sobre el control que tiene el presidente, no solo el gobierno, el presidente sobre la información en el país. El control es tal que el presidente y el gobierno han declarado reservada información, incluso información que no solo debería ser pública en cualquier país del mundo, sino que es información que en principio sería favorable al presidente. Por ejemplo, la tasa de homicidios es considerada información reservada en El Salvador. La cantidad de personas detenidas en el país es considerada información reservada en El Salvador. La cantidad de personas que caben en las cárceles en el país es considerada información reservada en El Salvador. Nosotros para nuestro informe le enviamos numerosas solicitudes de información, lo que sería en Colombia un derecho de petición, y constantemente nos respondían, todo esto es información reservada. Y el único que puede hacer pública esta información en el país es el presidente, que la hace pública a través de su cuenta de Twitter y controla completamente la información que circula en El Salvador. La prensa internacional creo que ha cubierto mucho lo que ocurre en El Salvador. Hemos visto informes, reportajes de todos los principales medios de prensa a nivel internacional. Y creo que esto ocurre en parte por la excentricidad del presidente Bukele, por su popularidad. Existe un informe reciente de Latino Barómetro, que es un estudio regional sobre distintos indicadores en el continente, que concluye que Bukele es el presidente más popular, no solo de la actualidad en América Latina, sino que es el presidente más popular de América Latina desde las transiciones democráticas. Y creo que todo esto ha hecho que haya un interés grande de la prensa internacional sobre lo que pasa en el país. Este interés creo que es importante porque, como mencionaba Rodrigo, sigue siendo importante visibilizar lo que ocurre en El Salvador, pero hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado sobre el riesgo de alimentar la estrategia de comunicación de Bukele. Bukele publicita violaciones de derechos humanos, las hace públicas y las presenta como algo de lo cual él y su gobierno están orgullosos. Y es riesgoso reproducir esos mensajes que hace el gobierno de El Salvador. Y es riesgoso porque él los publicita porque sabe que buena parte de la población de El Salvador y quizás también en otras partes de la región está de acuerdo con lo que él está haciendo. Creo que es importante que pensemos qué es lo que él oculta cuando intenta visibilizar estas violaciones de derechos humanos. Creo que él oculta otras violaciones de derechos humanos que sin duda son mucho menos populares. Por ejemplo, las detenciones de niños. Por ejemplo, los casos que nosotros hemos documentado de madres que tienen que ir de cárcel en cárcel buscando a sus hijos porque están desaparecidos. Por ejemplo, las detenciones que también han ocurrido en el país de personas con discapacidad, que nadie, ninguna persona puede
creer razonablemente que son miembros de las pandillas o que deberían ser perseguidos penalmente. Creo que el presidente Bukele también publicita estas violaciones de derechos humanos para ocultar otros rasgos de su política de seguridad. Por ejemplo, las negociaciones que él ha hecho con los grupos criminales, con las pandillas, negociaciones que hizo en secreto, que hizo sin hacer públicos los términos de sus acuerdos iniciales con las pandillas, y que según investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, él habría negociado que las pandillas reduzcan la tasa de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, y las pandillas se habrían comprometido a darle apoyo político para las elecciones las elecciones de 2021, donde él logró una mayoría en la Asamblea. Y creo que también el presidente intenta ocultar rasgos de corrupción. Como mencionaba Úrsula, hay reportes importantes de corrupción en el país, lo cual hace pensar que aquí, más que ante el desmantelamiento de las pandillas, estamos ante el riesgo de que se reemplace una mafia por otra. Este es el análisis que ha hecho el antropólogo salvadoreño Juan Martínez, y que cada vez más personas corruptas de El Salvador, en este caso desde el Estado, están en un proceso de cooptación del Estado para sus beneficios propios, a costas de los impuestos y a costa del bienestar de muchos salvadoreños. Creo que es importante que la prensa internacional no solo cubra aquellos aspectos que Bukele intenta publicitar de su gobierno tan excéntrico y popular, sino también aquellos aspectos que él intenta esconder de forma muy estratégica para garantizarse esta popularidad tan importante que mantiene. Muchas gracias, Juan. Ahora para cerrar este panel, voy a darle la palabra a Rodrigo y luego vamos a abrir a sus preguntas, así que por favor vayan pensando qué les interesa explorar o sobre algo que quisieran comentar. Quiero contarles que yo ya tengo varios días de estar en Colombia, ¿no? En este viaje estuve un poco más de una semana en Medellín y ya varios días aquí en Bogotá. Y cada persona con la que me encontré en el lobby de los hoteles o en el taxi o en cualquier lugar, desde el momento que les decía que yo soy salvadoreña, automáticamente su expresión era de admiración, ¿no? Qué maravilla El Salvador hoy, yo quisiera irme a vivir allá. Digamos, es un país, no como Colombia, no, El Salvador, en fin, muchos calificativos positivos. Y me llamó la atención digamos, un joven, ¿no? De Uber, un joven seguramente como de la edad de quienes están aquí en este auditorio, en esta sala, que me dijo, bueno, sí, sin que yo dijera nada, ¿no? Me dijo, sí, no, yo sé que es un dictador, que muchos dicen que es un dictador, pero ¿quién no querría tener un dictador así? ¿No? Fue su frase. Entonces yo quiero, y esto también he estado en días recientes, bueno, en Perú, en Guatemala, y las expresiones hacia El Salvador son similares en la región. Entonces yo quería preguntarte, Rodrigo, ¿a qué crees tú que se debe como tanto entusiasmo por Bukele y cómo, no sé, qué podemos hacer para evitar esa especie de efecto Bukele, ¿no? De verlo como el ejemplo a seguir en la región, como el presidente que todo país necesita? Gracias. Primero necesito hacer un reconocimiento de un error gravísimo y le atribuyo a la gripa ese error de cálculo. Eh, yo calculé mal el porcentaje y en Colombia no serían 5 millones, sino 510.000 nuevos presos. Es de todos modos una cifra enorme, pero no es la que dije. Entonces reconozco ese error y lo atribuyo a la gripa. Bueno, yo creo, Norberto Bobbio decía que
el primer desafío de todo orden político es enfrentar el desafío jovetsiano. Es decir, el primer desafío que tiene todo orden político es superar el argumento jovetsiano, que es que tenemos la guerra de todos contra todos y entonces tenemos que tener un Leviatán sin controles. Y si uno no es capaz de superar eso, entonces uno tiene el riesgo de que la gente pida un Leviatán y pida un Bukele. O sea, Bukele sería el Leviatán criollo. Eh, entonces, yo creo que ese es un desafío que hay que tener en cuenta, sobre todo en países como Colombia, que tienen reales problemas de seguridad. Y yo creo que es un desafío que tiene que tener en la cabeza el presidente Petro y no apostarle todo a la negociación de paz total, sino tener una estrategia robusta de seguridad. Yo creo que la gente, cuando tiene amenazas a su seguridad, está dispuesta a sacrificar casi todo en nombre de lograr una mínima seguridad. Lo que hay que mostrar es por qué después de Hobbes vino Locke, es decir, por qué no podíamos quedarnos solo en Hobbes. Y es que un gobierno sin controles es un gobierno que termina en autoritarismos y en corrupciones. Y yo creo que lo que dijo Juan es muy lúcido. Eh, no tiene sentido mostrar las cárceles hacinadas de El Salvador, eso lo muestra Kelly, pero hay que documentar los otros atropellos y hay que documentar la corrupción creciente que sin lugar a dudas va a ocurrir en El Salvador, porque allí donde no hay controles, la corrupción se instala. Eso, digamos, es humano, puede demorar un poquito, pero ocurre. Y no hay nada que sea más devastador para un dictador que las evidencias de corrupción. Eh, Fujimori no cayó por los desaparecidos, cayó por los fujivideos. Y lo que más deslegitimó a Pinochet fue la evidencia de que además había robado. Porque dicen, si mató para instaurar el orden, se lo acepto, pero es que robó. Entonces yo creo que documentar los riesgos a los cuales conduce un régimen autoritario sin controles es, no solo crecen otras violaciones de derechos humanos, y entonces hay que documentar desapariciones de personas, como lo hizo de PLF, de jóvenes desaparecidos y luego asesinados, o que murieron en custodia del gobierno salvadoreño, y que no tenían nada que ver con grupos, con maras o con organizaciones criminales, documentar esos casos y los impactos que eso tiene. Eh, eh, yo creo que lo que más deslegitimó la política de seguridad democrática de Uribe fueron los falsos positivos, como mire a lo que conduce, estos muchachos no tenían nada que ver con la guerrilla y los asesinaron. Entonces hay que documentar esos casos y documentar las posibles corrupciones. Yo creo que eso ayudaría y teóricamente armar el argumento. O sea, teóricamente, digamos, el argumento clásico de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, de Lord Atkin sigue siendo cierto. Y entonces, que si uno no tiene mecanismos de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de separación de poderes, eso termina en autoritarismo y termina en corrupción. Y empezar a señalar las cosas que señalaba muy bien Juan. ¿Por qué se precia de tener tasas de homicidio reducidas si no sabemos cuáles son? Eh, entonces díganos cuál es la evidencia de que eso se ha reducido, y entonces defender por esa vía mecanismos de rendición de cuentas, y mostrar su importancia. Pero sí es un desafío grande, pero yo creo que hay las herramientas conceptuales y las herramientas estratégicas para hacerlo, pero también necesitamos una cierta autocrítica, de quienes defendemos la democracia constitucional y el Estado de Derecho, y reconozcamos que no le hemos puesto suficiente atención al tema de las capacidades estatales, de tener instituciones eficaces, en términos de seguridad, en términos de garantía de garantía de los territorios, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, Rodrigo, gracias.
La cifra que dijiste, pues yo la creí, entonces por eso la reproduje también. Eh, Me devuelvo casi todo. Em, no, me devuelvo solamente un poquito porque creo que es pertinente cuando Rodrigo tú estabas intentando utilizar la expresión democracia. Se me vino a la cabeza una expresión, aquí están mis estudiantes de primero el año pasado que vimos ese trabajo de Michelangelo Bovero, que habla de que estamos en una etapa de autocracias selectivas y que dice que estamos en un momento en que por todas estas deficiencias que hemos comentado y por fenómenos como el de Bukele, las democracias eligen siempre a un autócrata que coincide en que siempre es, o en muchos casos es, el peor. Entonces, quienes no lo han leído, les recomiendo ese texto de las autocracias selectivas, que es como Bovero describe lo que sucede ahora con la democracia en el mundo, no solamente en América Latina. Bueno, veo acá caras interesadas en hacer preguntas, entonces por las razones técnicas creo que tenemos que pasarles el micrófono, entonces aquí veo una, y yo creo que tomamos una o dos preguntas, tres y bueno. Bueno, un comentario rápido y es algo que me parece un poco, buenos días, buenas tardes, que no me explico porque si existe una gran población de pobres y acá parece tener sentido no sé, el neologismo de Adela Cortina de la porofobia, ¿no? Que los pobres son los más perseguidos, a la vez es popular, o sea, si quienes más sufren son a la vez quienes reafirman la popularidad, porque tampoco es un gobierno, no sé cuánto de la clase media alta también ha auspiciado pues su popularidad. Entonces también, ¿cuál es su principal apoyo? ¿Los más perseguidos? Entonces, ¿qué pasa ahí? Parece es algo más que jurídico, es algo sociológico. Y hay una pregunta frente a la economía, porque Bukele también ha sido, digamos, entre comillas, innovador, ¿no? Con todo lo de las criptodivisas. Y mi pregunta es, si se mantiene en el poder es porque también tiene un poder económico detrás. Y yo creo, claro, el tema de derechos humanos es súper importante, pero también qué están haciendo, digamos, el Banco Mundial o todas esas agencias de cooperación para sostener un gobierno que parece estar violando o cambiando todo el orden de valores en los cuales parecíamos tener un acuerdo global. Entonces la economía, y recordemos que El Salvador es una economía dolarizada, pero ahora con unas criptodivisas de curso legal. ¿Cómo la economía sostiene o no sostiene a Bukele? Y lo segundo, simplemente súper rápido, porque creo que un ejemplo muy análogo y que iría en contra a la creencia de que es algo coyuntural es Singapur, una isla, pues un terreno chiquitito, 1959, un presidente de 35 años, el primer ministro de 35 años que duró hasta 1990, eliminó la corrupción, también con penas de muerte y demás, pero Singapur ha seguido con esa, diríamos, illiberal democracy hasta el momento, entonces no parece que sea tan coyuntural como lo queremos demostrar, y la ola se está acrecentando con lo que acaba de pasar en Argentina también. Entonces yo creo que esa versión del héroe o Bukele como ejemplo, pues esa primera vuelta a Argentina el domingo pasado parecería que vamos hacia allá. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por las intervenciones. Aprendemos muchísimo. Mi pregunta bailada también al tema económico, porque claro, si uno recuerda a Venezuela o Chile, uno dice, pues, bueno, está viable que el gobierno se sostenga porque, y la corrupción allí está porque hay plata, pero ¿y entonces El Salvador, de dónde se sostiene ese gobierno? O sea, ¿cómo hace para permanecer allí? Es la duda que tengo. Mi pregunta va dirigida a cualquiera. Veo que durante toda la presentación se ha mostrado el uso de la información, así como eh, l- la negación a
diferentes prensas y sobre todo la propaganda a través de redes sociales que hace que tenga, ¿cómo decirlo? Una buena imagen no solo en El Salvador, sino el resto de países, como le pasó aquí a, ¿me recuerda su nombre? A Leonor. Entonces mi pregunta es la siguiente. Veo que la información ahora como redes sociales y sobre todo la propaganda se está utilizando como un arma política. Y cuando se cierran los conductos de investigación, por ejemplo, la prensa internacional o nacional, pues esa arma política cobra un nivel ya incluso democrático. A esto voy es, ¿se ha pensado constitucionalmente un sistema de contrapesos justamente a esta nueva arma política que yo la denomino la información? Gracias. Entonces, Leonor, ¿te parece si eh, arrancas? Ahora les pasamos la palabra a Rodrigo y a Juan. El Salvador es un país con una economía precaria, digamos, ¿no? No es Venezuela que tenga como con sus recursos propios, ¿no? Bueno, para resumir, el gobierno de Bukele se ha sostenido en primer lugar por préstamos internacionales y sí, ahí hay una responsabilidad muy grande, no solo del Banco Mundial, sino del Banco Centroamericano, que es quizás como la caja chica, ¿no? Hoy por hoy es de lo cual ha echado mano el presidente Bukele para sostenerse. Y lo segundo es que, bueno, hay un esquema de economía ilegal, ¿no? O sea, el gobierno no solo se sostiene a través de, bueno, de sus propias arcas, sino que hay varias investigaciones periodísticas que dan cuenta que ya hay todo un esquema de corrupción y de economías ilegales, ¿no? Que están financiando al gobierno y eso además, no solo necesariamente financiando al gobierno como tal, sino que están haciendo una inversión en El Salvador como para transformarlo, ¿no? Yo contaba, El Salvador ahora tiene como un sinnúmero de espacios de entretenimiento que han surgido de la noche a la mañana que generan mucha duda de dónde viene toda esa inversión y se sabe que es inversión de economía ilegal, digamos. Y un porcentaje menor, pues El Salvador, en términos económicos, que El Salvador es un país de migrantes, ¿no? Y es un país que recibe también muchas remesas y eso, bueno, no sostiene como la economía nacional, pero sí sostiene algunas economías, sobre todo de la población más rural. ¿Quiénes apoyan a Bukele? Bueno, hay varias encuestas que señalan que el apoyo viene, eso es muy, digamos, llama mucho la atención, viene de todos los estratos sociales, de todos los estratos sociales. En el caso de las personas más empobrecidas, bueno, por un lado, sí, son las personas que ahora están siendo más afectadas por el estado de excepción, ¿no? Y por esta persecución de las Fuerzas Armadas y la policía, pero por otro lado, esa es la población que por muchos años fue víctima de las pandillas. Entonces, es una población que ahora tiene algún respiro, ¿no? Y precisamente por eso está hasta cierto punto agradecida con el presidente Bukele y le brinda su respaldo, ¿no? Entonces, digamos que ha logrado como calar a varios estratos y sobre todo a las personas más jóvenes. Algunas encuestas hablan que la población entre 18 y 35 años son quienes le brindan digamos, o quienes están del lado del presidente y eso tiene que ver con que el presidente mismo proyecta una imagen fresca, joven y que sabe comunicarse como con un lenguaje más actual y que no tiene ese perfil del político, ¿no? Tradicional, formal. Entonces, ahí hay como una explicación de por qué esa franja etaria es la que está más conectada con el presidente y
y sus mensajes. Les pregunto a Rodrigo, a Juan, si tienen alguna reacción o comentario frente a las preguntas de nuestros estudiantes y profesores acá del departamento en la universidad. Rodrigo. No te escuchamos. Tienes que prender el micrófono. Y es que estaba embolatado con eso. Dos cosas. La primera, una de las cosas más desigualmente repartidas cuando hay crisis de seguridad es la seguridad. Es decir, quienes más sufren por problemas de seguridad cuando hay problemas de seguridad son los más pobres. Y por eso quien logre mejorar los problemas de seguridad suele tener un apoyo enorme en los sectores populares. Así fue con Álvaro Uribe. Eso de que Álvaro Uribe lo apoyaban únicamente las clases medias y altas no era cierto. Era también un inmenso apoyo en sectores pobres que veían que la situación de seguridad había mejorado. Y entonces eso es una gran cosa, porque digamos las clases altas usualmente cuando hay situaciones de inseguridad pueden protegerse, tienen mecanismos de seguridad privada para protegerse. Entonces el bien público de seguridad, si uno lo logra, claro, yo creo que hay que mirar qué tanto ha mejorado la seguridad en distintos sectores. Eso es un estudio que siempre es bueno hacer, la desigualdad en el acceso a la seguridad, pero en general los sectores populares se benefician enormemente de los temas de seguridad. Lo segundo, entonces por eso no me extraña de que Bukele sea inmensamente popular también en los sectores populares, en los sectores pobres de las barriadas que se veían más afectadas por las bandas y hoy tienen más posibilidades de ocupar el espacio público. Por eso es tan importante, digamos, enfrentar democráticamente los desafíos de seguridad. Lo segundo sobre la situación de la economía, yo no soy experto en la situación de la economía salvadoreña. De lo que recuerdo en el examen del comité, que fue hace como un año largo, y yo aún estaba ahí, había mucha preocupación de los riesgos. Primero, digamos, El Salvador tiene un colchón que siempre le alimenta una cierta estabilidad a pesar de todos sus problemas económicos, que, como fue dicho, son las remesas. Las remesas de la población salvadoreña en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, es el principal ingreso en la balanza comercial. Entre comillas, la principal, entre comillas, exportación. Y entonces eso se mantiene. Y lo segundo es que sí había mucho debate si el tema de las criptomonedas le iba a salir mal, porque hubo, digamos, una pérdida de dinero muy fuerte de la criptomoneda con la cual trabajaba Bukele. Y ahí nuevamente no hay calidad en las cifras. Es decir, una de las cosas que se reclamaba era, digamos, no se sabe muy bien qué está pasando en la economía de El Salvador. Entiendo que incluso un informe crítico del Fondo Monetario de hace unas semanas no pudo ser publicado en El Salvador. El gobierno impidió su publicación. Entonces yo creo que ahí pasa lo mismo. Yo creo que eso es algo en lo cual los colombianos no nos damos cuenta de la importancia de tener en Colombia un DANE, que es el Departamento de Estadísticas para nuestros colegas extranjeros, que a pesar de que depende del Ejecutivo, porque es un departamento administrativo, ha tenido en la historia colombiana una enorme independencia técnica y uno puede confiar bastante claramente en las cifras del DANE. A veces puede haber discusiones, pero uno puede en general confiar en las cifras del DANE. Y eso tiene que ver con la pregunta de qué hacer con el manejo de la información como arma política, perdón,
Yo creo que una de las cosas que uno debería defender es la existencia de una institución independiente, con una independencia cercana a la de los, digamos, digamos, casi incluso a la del Poder Judicial, eh, que fuera la encargada de las estadísticas oficiales. Es decir, que hoy supiéramos en El Salvador, bueno, realmente la tasa de homicidio que ha pasado, el crecimiento económico que ha pasado, y que esa información no dependa de lo que trine el presidente de la República. Entonces, yo creo, eso siempre parece una cosa menor, una cosa técnica, pero tener un organismo técnico que tenga cifras creíbles y producidas transparentemente es un bien público esencial en la democracia para evitar eso que llaman de las posverdades. Entonces yo defendería como esa idea. Gracias. Juan, ¿quisieras agregar algo? Algunos comentarios brevemente. Creo que Leonor y Rodrigo han dicho casi todo. Hoy la economía probablemente sea la principal preocupación según muestran las encuestas de los salvadoreños. Pero como han mencionado, el colchón que tiene El Salvador son las remesas que vienen de los Estados Unidos, que reflejan aproximadamente entre el 20 y el 25% del Producto Bruto salvadoreño. Creo que es importante tocar el tema del Bitcoin, porque es reflejo de un gobierno que toma decisiones sin frenos y contrapesos, y que lo puede hacer porque no existe separación de poderes en el país, pero a un gran costo para la ciudadanía. La última estimación relativamente confiable que existe sobre cuánto dinero ha invertido el presidente Bukele en Bitcoin y cuánto ha perdido, concluye que ha perdido cerca de 65 millones de dólares. Eso para un estado como el salvadoreño equivale a cerca del 1,5 del total del presupuesto de desarrollo infantil temprano de todo el presupuesto de El Salvador. Es 2 veces el presupuesto de cultura del estado salvadoreño. Es la mitad del presupuesto del Estado salvadoreño para educación media. Es 3,5 veces el presupuesto del Estado salvadoreño anual para trabajo. Es decir, el costo de un Estado donde el presidente de turno puede tomar decisiones sin, digamos, en total oscuridad, sin tener que consultarlas ni con su Congreso ni con ningún grupo de especialistas, tiene consecuencias graves para los salvadoreños de a pie. Y el otro aspecto que creo que es importante señalar, que lo mencionó Leonor, es el Banco Centroamericano de Integración Económica. El banco, que tiene su sede principal en Tegucigalpa, financia algunos proyectos en El Salvador que están dirigidos por las entidades que son responsables de las violaciones de derechos humanos que hemos mencionado en este evento. Por ejemplo, financia proyectos de la policía salvadoreña, financia proyectos de la Fiscalía, financia proyectos del Ministerio de Defensa e incluso financia y le da presupuesto a las cárceles salvadoreñas. Y un aspecto a tener en cuenta es que Colombia es uno de los miembros, aunque es un miembro minoritario, es uno de los miembros de este Banco Centroamericano de Integración Económica. Creo que sería importante que el gobierno colombiano y tantos otros pidan que estos préstamos sean suspendidos y que se los condicione para garantizar que este dinero no vaya a financiar violaciones de derechos humanos en El Salvador. Bueno, muchísimas gracias por por las exposiciones, por las preguntas, por los comentarios. Creo que ha sido muy interesante. Yo he aprendido también muchísimo, sobre todo de esta última parte que tiene que ver con los asuntos económicos y toda esta otra esfera de la que a veces quienes nos dedicamos a los derechos humanos no nos ocupamos tanto, pero creo que es muy importante. Yo creo que se han dicho aquí cosas importantes como para salir de o tener más herramientas para cómo enfrentar esta situación. Rescato lo que nos deja Juan de que necesitamos pistas construidas por las organizaciones en El Salvador o en otros países o por la Comisión Interamericana sobre lo que sí hay que hacer, porque solamente resistir, si se quiere, desde lo que no hay que hacer, no es suficiente. Y también una recomendación de Rodrigo de mostrar
cómo el Estado no solamente tiene que ser capaz, tiene que poder proteger y tiene que poder brindar seguridad, y que tenemos entonces que trabajar en experiencias exitosas. Yo para cerrar, preparando esto, me encontré con un discurso del ex alto comisionado de Naciones Unidas, el jordano Said Raad al-Hussein, cuando estaba instalando un periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y que creo que esas reflexiones que él hacía en el 2017 siguen siendo pertinentes para la situación del Salvador. Y él, después de rescatar el valor que tienen los derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad por su valor intrínseco y por ser mecanismos necesarios para lograr la paz, él decía que no se trata de meras frivolidades, sino que pasar estos límites que nos impone el respeto de los derechos humanos es, en sus palabras, lo que nos separa del horror. Y yo creo que socavar las bases de la democracia realmente nos pone en una situación de poner a temblar los cimientos de la organización democrática. Y el entonces alto comisionado decía que algo en la línea con lo que han dicho acá Rodrigo, Juan, Leonor, que le pone a los estados el desafío de actuar con una acción inteligente que respete los derechos humanos de todos, porque el costo de las detenciones arbitrarias supera con creces cualquier beneficio percibido. Y él hablaba en ese discurso de cómo detener arbitrariamente un ciudadano no es solamente tener a una persona en contra del Estado, sino a su familia, y cómo aquí se puede alimentar lo que también algunos, creo que Juan o Rodrigo comentaban, de tener, digamos, una oposición y tener una coexistencia de mafias, un poder estatal que se vuelve mafioso. Entonces yo quiero cerrar con esto, recordando las palabras nunca me aprendo el nombre, Said Raad al-Hussein. Y le decía a Leonor que como es él en Jordania, su país es príncipe, entonces es más fácil decirle el príncipe, que decía que para contrarrestar la violencia tenemos que mantenernos firmes e insistir en lo opuesto, la acción estatal respetuosa y la inclusión pacífica. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Gracias a Juan. Yo sé que evocas mucho a tu colega Úrsula, pero aquí estamos es Leonor y yo. Lo siento, lo siento. Yo sé que lo haces con cariño por Úrsula. Le diremos. Lo Úrsula te siento, manda muchos Leonor. saludos, Juan, te manda saludos. Lo siento, Leonor. Luego me di cuenta enseguida y ya, lo siento. Sabemos que es con mucho cariño. Juan, cuando estés por Colombia, avisa, que aquí en el externado creo que te hacemos un espacio. Hay muchas personas que estarían muy interesadas en escucharte y organizamos alguna cosa. Y Uno Rodrigo se equivoca en sabe. los nombres y el otro en los números. Sí, sí. Pero no tengo gripa para justificarme, entonces lo siento. Solo lo siento. Y Rodrigo, muchas gracias de verdad, porque estando con la gripa, tú sabes que esta es tu casa también, y que aquí te queremos mucho. Y a ustedes, muchísimas gracias por la concurrida asistencia y por sus preguntas, y hasta una próxima oportunidad. Y gracias, Leonor, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias.